La predicción maldita de Julio Verne que aterrorizó al mundo. Julio Verne, el visionario que imaginó el submarino, los helicópteros y hasta el viaje a la Luna. Pero lo que pocos saben es que también escribió una historia que predijo una de las mayores tragedias de la humanidad con una precisión escalofriante. En 1889, describió el hundimiento de un lujoso transatlántico, décadas antes de que ocurriera la tragedia real del Titanic. El nombre del barco, el choque contra un iceberg, la falta de botes salvavidas, el pánico de los pasajeros, todo estaba ahí. ¿Cómo pudo predecirlo con tanta exactitud? ¿Fue simple coincidencia o una advertencia que nadie escuchó? El libro se llama La Agencia Thompson y CIA. Y en sus páginas, Verne describe un majestuoso barco llamado Saint Michel. Un transatlántico considerado insumergible, con el mayor lujo de su época, diseñado para cruzar el Atlántico sin preocupaciones. Pero en una noche oscura de abril, el destino lo traiciona. Un iceberg. Un impacto fatal. El agua comienza a entrar en la embarcación. El caos se desata. No hay suficientes botes salvavidas. La tripulación entra en pánico. Mujeres y niños intentan escapar. Algunos saltan al agua helada. Solo unos pocos sobreviven. ¿Te suena familiar? Ahora, presta atención, porque los detalles son aún más perturbadores. El Titanic zarpó en 1912, casi 23 años después de que Verne escribiera su novela. Era el barco más lujoso del mundo, promocionado como insumergible. Pero en la noche del 14 de abril, en pleno Atlántico Norte, chocó contra un iceberg y se hundió en menos de 3 horas. Más de 1,500 personas murieron, en gran parte porque no había suficientes botes salvavidas. Exactamente lo mismo que Verne escribió décadas antes. Pero aquí está lo inquietante. En la historia de Verne, el capitán del barco se llamaba Anderson. En la tragedia real del Titanic, uno de los oficiales clave en el rescate se llamaba Henry Anderson. Las coincidencias no terminan ahí. Ambos barcos se hundieron en abril. Ambos eran considerados los más grandes e insumergibles de su tiempo. Si fuera solo una novela, podríamos pensar que es casualidad. Pero cuando te das cuenta de que Julio Verne predijo con exactitud muchos otros eventos, la historia toma un giro aún más aterrador. Verne no solo escribió sobre el Titanic antes de que existiera. En 1865, publicó De la Tierra a la Luna, donde describió una misión espacial que, casi 100 años después, se haría realidad con el Apolo 11. En su historia, la nave se llamaba Columbiad. En la misión real, la nave se llamó Columbia. En su historia, los astronautas experimentaban ingravidez, algo que la ciencia aún no conocía en su época. En su historia, el lanzamiento se hacía desde Florida, exactamente donde la NASA construyó su base décadas después. ¿Cómo es posible que un hombre en el siglo XIX haya descrito con tanta precisión avances científicos del siglo XX? Algunos creen que Verne simplemente era un genio que entendía el rumbo del progreso. Pero hay quienes piensan que tenía acceso a información que el mundo desconocía. Aquí es donde la historia se vuelve más intrigante. Existen teorías de que Verne pudo haber sido parte de sociedades secretas, grupos de intelectuales con conocimientos que iban más allá de su tiempo. Hay quienes creen que sus libros no eran solo ficción, sino advertencias ocultas sobre el futuro. Se dice que Verne sabía demasiado y que, en sus últimas obras, intentó revelar cosas que no debía. Curiosamente, sus últimos escritos fueron censurados y alterados por su editor después de su muerte. ¿Qué intentaban ocultar? ¿Es posible que Verne no solo imaginara el futuro, sino que realmente supiera lo que estaba por venir? La historia de Verne sigue causando escalofríos hasta el día de hoy. ¿Fue un visionario increíble? ¿Un genio con un talento sobrenatural? ¿O un hombre con acceso a secretos que el resto del mundo nunca conocerá? Lo que sí es seguro es que sus predicciones no fueron simples coincidencias. Y si acertó en tantas cosas, ¿qué otras advertencias dejó en sus libros que aún no hemos descubierto? Déjamelo en los comentarios y dime qué otra historia misteriosa te gustaría que investiguemos. Nos vemos en el próximo vídeo.